Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por haberse conectado y le damos la bienvenida a este espacio que lo conduce el profesor Carlos Tomasino en su carácter de profesor consulto. Ahora les va a explicar bien él por qué hemos puesto en marcha hace unos cuantos años esta instancia de seminarios, qué es lo que nosotros esperamos con estos seminarios, y sabemos muy bien de que para poder estar todos conectados debía hacerse un día sábado para no tener que estar repitiendo, ¿sí?, curso por curso, las temáticas que tenemos que abordar. Sabemos que muchos de ustedes cursan algunas asignaturas los días sábados, y otros tal vez, bueno, aprovechan a estar con sus familias. Así que les agradecemos un montón que realmente le dediquen el tiempo, el sábado, para presenciar, para escuchar, para compartir cada una de las temáticas que nosotros queremos tratar durante la cursada de la asignatura Proyecto Final. Así que bueno, Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Gaby. Amigos, ¿cómo están? Con futuros colegas, como me gusta decir, esperando que estos 400 últimos metros que les quedan hasta el cierre del ciclo lectivo y alcancen su titulación de ingenieros en sistemas de información, sea formalizado. Déjenme presentarme primero. Yo, digamos, he sido graduado en la primera camada de la carrera que hubo en la tecnológica hace muchísimos años, muchos años, quizás como la edad que tienen sus padres hoy. Esto fue en el año 74 que yo me recibí en la primera camada, y desde entonces he creído, con el título de licenciado, en esos años la carrera era una licenciatura, me fui invitado a formar parte del plantel docente y me tocó lo que daba a llamarse la última materia de la carrera, que se denominaba procesamiento de datos aplicados, después se llamó seminario de sistemas. Y cuando yo ya era profesor adjunto y asociado, en el año 85 se generó la carrera de ingeniería. Yo formé parte del plan, el armado de ingeniería, y en ese mismo año se me fue otorgado el título de profesor titular, con lo cual quedé al frente de una materia desde el año 1985, mucho tiempo antes de que ustedes hubieran nacido. Con lo cual tengo algún grado de responsabilidad por lo que ustedes han cursado. Esto me gusta a veces decirlo. Si hay un responsable, bastante yo, y soy uno de los pocos responsables que quedan. Quiero que sepan de que así como yo tuve el título de licenciado en sistemas cuando acepté que la idea sistémica era superadora, muchos años después, cuando se fueron integrando todas estas disciplinas, se las denominó ciencias de la informática, ciencias informáticas. Y todo hoy se denomina ciencia informática, y nosotros hablamos de la informática como tal. Pero lo que no se suele decir muchas veces es que la informática tiene un recubrimiento, un sobresistema, digamos, un metasistema, que precisamente son los sistemas de información. Hoy está reconocido que la informática cubre exclusivamente la problemática de lo que es la construcción del software sobre un hardware preestablecido. Pero lo que está en claro es que nuestra misión, en realidad, por lo que hemos estudiado en las sucesivas camadas que se fueron cursando y de la cual yo fui partícipe desde el año 85 en adelante, fue que sistemas, de alguna manera, era como una arquitectura superior. Ustedes vieron que los arquitectos, para armar una casa, a menos que sean innovadores, que es un caso que vamos a tocarlo por afuera, pero el arquitecto debe trabajar sobre la idea
de que el sistema es el campo en el cual debe desarrollar su actividad. Y entonces el arquitecto lo primero que hace, examina el barrio y ve cómo encaja su modelo dentro de ese barrio. Esta es la idea básica, entonces, de lo que pretendemos en sistemas de información, y es tratar de que lo que estamos realizando informáticamente, lo que estamos realizando tenga un espacio dentro del sistema en el cual se inserta ese trabajo en el cual ustedes quieren llevar adelante un determinado proyecto con uso de herramientas informáticas. Entonces, bajo esta idea, recién les comenté que el espacio innovador implica que haya un consenso en el sistema, que digan, bueno, iniciemos en este barrio algo que sea distinto, en cuyo caso el proyecto es innovador. Entonces, cuando ustedes ven que hay una casa que de alguna manera disrumpe un barrio que está construido de una determinada forma, debieran pensar que ahí hubo alguien que propuso una idea innovadora para que después toda la comunidad, todo ese barrio, se integre en una visión innovadora. Esto para que entiendan por qué a veces nosotros tratamos tanto de enfocar el sistema dentro de un metasistema que engloba la actividad. Y esto es lo que precisamente querríamos destacar, que por eso nos llamamos ingenieros en sistemas de información. Ustedes van a recibir una titulación de ingeniería en sistemas de información, tratando de ver el conjunto de todas las cosas que deben ser vistas para poder encajar exactamente en el ámbito en el cual ustedes van a desarrollar. La mayoría de ustedes hoy está trabajando, salvo algunos pocos casos, supongo, que trabajan en forma individual. La mayoría de ustedes está trabajando en un ambiente ya preestablecido, en una empresa, en una organización, en un organismo en el cual, o en una consultora en la cual hay determinadas formas para el ámbito en el cual van a hacer ese trabajo, que tienen que de alguna forma trabajar, y entonces ustedes deben cubrir dentro de sus espacios, en la medida que sea factible, y a menos que no tengan exclusivamente la tarea de programadores, una visión un poco sistémica, como le llamamos nosotros, de la actividad que van a desarrollar. Es decir, lo que tratamos de promulgar, quizás lo hayan visto en algunas materias anteriores, es que acá existe un pensamiento sistémico que generalmente no existe en la mayoría de las carreras de informática, pero este es otro tema, esto es un tema que seguramente desarrollaremos sobre el final en alguno de los seminarios que vamos a llevar adelante. Es decir, mi intención es que todos sepan de que estamos llevando una carrera que es ingeniería en sistemas de información, no es exclusivamente ingeniería informática, no son lo mismo. La idea del sistema de información es superadora, y en algún seminario les explicaré por qué esta idea de que ustedes deben examinar el contexto para poder llevar adelante un buen proyecto. Dicho esto, paso a desarrollarles rápidamente, y para terminar, bueno, quiero decirles, pasados los años de ese plan 85, en 1989 me tocó ser director de la carrera en 2 oportunidades, fui entre el 89 y el 91, y después entre el 2000 y el 2005, y bueno, en esa circunstancia me tocó defender, como se los contaré más adelante, por qué somos sistemas de información. Esto para que tengan en claro básicamente que lo que ustedes han estudiado, a lo mejor un poco engañados, pensando que solamente iban a programar o hacer cosas para las computadoras, fueron engañados en el inicio, porque es muy probable que hace mucho tiempo no se haya podido entender bien estas diferencias que voy a tratar de indicarles. Pero esto lo voy a hacer más adelante, si Dios quiere. Y déjenme pasar a contarles ahora, o paso a contarles de qué forma vamos a desarrollar estos seminarios que están de alguna manera impuestos por la dirección de la carrera, hoy a cargo del ingeniero Andrés Bursting, y que en su visión tiene la idea de que hay temas complementarios que deben ser vistos sí o sí en la carrera. Esto por plan de estudios. Hay algunos de ustedes que han podido seguramente desarrollar algunos de estos temas en alguna materia electiva, de las que ustedes eligieron fundamentalmente en el 4º y 5º año, pero bueno, esto es lo que tenemos que hacer para el generamiento. Estos seminarios van a ser 5, el primero va a ser el de
el de gerenciamiento, el de conducción de proyectos, que lo vamos a llevar adelante hoy. Muy probablemente el mes que viene tengan uno de seguridad. Luego vendrá uno que se preocupará por establecer las pautas y cómo será el camino que la mayoría, o que no la mayoría, que todos ustedes deberían realizar para presentar nuestros proyectos en el CONAICI, que es el Congreso Nacional de Informática que todos los años participamos. Luego habrá un cuarto seminario direccionado hacia las problemáticas de lo que es la legislación en informática, y un último que seguramente yo participaré más activamente y que tendrá que ver con algunos temas profesionales. Me toca a mí, aparte de ser profesor consulto en la FACU, ser presidente hoy del Consejo Profesional en Ciencias de Informática. Nos interesa darles unas pautas básicamente éticas y de responsabilidad ética y moral para la actividad, cómo es hoy, cómo debiera hacerse, y tener en cuenta algunas pautas de nuestra carrera y de la historia. Y esto será prácticamente al final, cuando ustedes estén en los 100 metros finales, y como yo suelo decir siempre, cuando falta tan poco, está bueno saber de que ustedes han cursado estos años de carrera y que de alguna forma han podido cumplir con las expectativas de lo que la UTN quiere. Porque como suelo decir, yo finalmente intervengo en la mayoría de las colaciones y cuando ustedes se reciben, me gusta decirles que ustedes son parte, a partir de ese momento, de una gran familia tecnológica. Y esto es algo que yo creo que de este año, si no lo sienten ya, lo van a sentir acá en el pecho, porque ser parte de la familia tecnológica es ser parte. Fíjense ustedes cuántos son mucho más de 150, me parece a mí, en base a lo que estuve mirando. Y fíjense cuánto nos vamos graduando por año, y piensen en estos 40 años que yo he pasado, y multipliquen nada más que 40 por 150 y se van a dar cuenta de que realmente somos muchos. Bajo estas circunstancias, es que yo digo que nos integramos como una familia, porque existen también otros informáticos no en menor calidad, en menor grado, que se van recibiendo año a año, pero nuestra facultad es la que mayor cantidad de graduados genera por año. Esto es algo muy atractivo, porque les puede dar amplitud mental con respecto hacia dónde pueden dirigirse. Y déjenme decirles algo que tiene que ver con esta forma de comunicación que tenemos hoy, que vamos a tener por lo menos durante todo el año. Somos los beneficiarios de poder trabajar y entender todo esto. Lamentablemente, en las circunstancias de esta pandemia que nos viene agarrando, estamos ante una serie de problemas. Pero nosotros no, tenemos esa suerte, entendemos de esto, podemos tocar botones y sabemos que estamos tocando. Piensen en otras carreras que lamentablemente no pueden hacerlo, y esto es una ventaja. Y nosotros tenemos una segunda ventaja, que me duele decirla, pero bueno, hay que decirla porque es así. Nuestra carrera se ha vuelto universal. No es lo mismo esta carrera que hemos cursado, que ustedes han cursado, compararla lamentablemente, con abogacía, con económicas o con algunas otras carreras que son carreras del país. Estamos ante una carrera universal. Y con esta carrera universal muchos de ustedes ya estarán trabajando para países extranjeros. El día que se reciban van a tener un mundo que es mucho más amplio que la Argentina, que en este momento pasa por una circunstancia bastante difícil y que seguramente le va a demandar algún tiempo. Y ustedes con su título de ingenieros, por eso el esfuerzo que tienen que poner en este tiempo, el esfuerzo que pongan para poder llevar adelante este cierre de carrera. Bueno,
creo que de inicio les agradezco la atención y de paso a Gabriela o a Andrea o a Federico o no sé a quién, que va a dar inicio a este primer. Les deseamos mucha suerte y nos veremos, si Dios quiere, más adelante. Gracias, profe. Bueno, Gracias, Carlos, profesor. muchas gracias. Gracias. Si les parece, chicos, iniciamos con el seminario de hoy. Le agradezco personalmente a Carlos las palabras, súper interesante lo que estaba contando y da para charlar un montón. Pero bueno, vamos a tratar de ahora ir a algo un poquito más concreto y práctico. Como dijo Carlos, tenemos todo un recorrido durante el año que nos iremos trabajando juntos, ya sean los espacios comunes de cursada, más algunos seminarios que estaremos haciendo los sábados. Al igual que dijo Gaby, millón de gracias a todos por conectarse hoy fuera del horario habitual. La verdad que somos 190, así que vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Yo mientras estoy hablando estoy buscando el botón de compartir, a ver si ahí lo encontré, perdón. Les pido disculpas a todos porque con Zoom soy bastante usuario, pero pocas veces hice de host, así que si algo no fluye, seguramente es culpa mía. ¿Están todos viendo mi pantalla ahora? Sí, Fede, ahora sí. Sí. Buenísimo, gracias. El objetivo del seminario de hoy, chicos, que vamos a estar hablando junto con Andre, es poder conversar entre todos algunas cuestiones prácticas que nos pueden servir al momento de iniciar un proyecto en el contexto de la materia usando un enfoque ágil. ¿Sí? Este seminario lo pensamos en dos partes. ¿Sí? Una primera parte donde me toca a mí contarles, al dar algunas pautas útiles para al momento de iniciar un proyecto usando un enfoque ágil, particularmente Scrum. Y después va a seguir André viendo cómo insertamos esto teniendo en cuenta los requisitos de la materia en la cursada que tenemos por delante en este año. Por un tema, para dar una dinámica a la reunión, tanto a André como a mí nos gusta mucho que sean participativas, pero la verdad que somos un montón, así que les pido por favor que durante nuestra exposición estén muteados. Si tienen preguntas, levantan la mano con la funcionalidad de Zoom o bien escriben directamente en el chat y después vamos viendo cómo moderamos esas preguntas. ¿Sí? Así que bueno, avanzo con esto. André, ¿algo más que agregar sobre la dinámica? Perfecto, Fede. Excelente. Buenísimo. Bueno, primera parte. La idea es poder darle un par de herramientas que nos sirven para descubrir producto y de esa manera poder iniciar lo que es un proyecto, ¿no? La primera herramienta se llama mapa de impacto o impact mapping, que básicamente lo que trata de hacer es, en forma colaborativa, poder visualizar cómo se conectan los objetivos que tenemos con los distintos actores que van a estar participando, qué impactos queremos lograr a partir de los entregables, o sea, a partir de la cosa que hagamos. Los entregables vendrían a ser el producto. ¿Sí? Este modelo, igual que el otro que vamos a ver, no nos miran como un modelo estructurado en términos de que tiene que haber una relación específica entre los distintos nodos de este mapa, sino que básicamente trata esto, de poder descubrir algo en forma colaborativa. O sea, lo que interesa no es tanto el modelo en sí, el dibujo que nos quede, sino las conversaciones que vamos a tener dentro del equipo para poder ir armando el modelo. ¿Sí? Esto nos va a permitir, como yo les decía antes, ir desde el objetivo hasta el entregable y de alguna manera pasando por el impacto, poder tener una aproximación de en qué cosas tenemos que centrarnos, o sea, de las cosas que vamos a hacer, de aquellas cosas que vamos a entregar, que tanto pueden ser el software propiamente dicho o actividades que haya que hacer alrededor del producto, en centrarnos en aquellas que nos van a dar más valor, que van a generar mayor impacto y de alguna manera cambiar el comportamiento de los actores que hoy están involucrados en este dominio, ¿no? Este campo de problema. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es contarles esto con un ejemplo. ¿Sí? Imagínense que estamos pensando en un proyecto que es armar un sitio web para poder consultar todos los proyectos que se hagan en el ámbito de esta materia, ¿no? Es solo un ejemplo, cualquier parecido con la realidad es casualidad. Entonces, nos vamos a poder poner un objetivo que, por ejemplo, es
mejorar las ideas de proyecto. O sea, este ejemplo de nuevo es parcial, no está, como van a ver ahora, no está todo desarrollado, pero nos ponemos ese objetivo. Queremos que las ideas que surjan dentro del ámbito de la materia sean mejores que las que tenemos hoy. Las personas involucradas en este objetivo van a ser los alumnos, los docentes y también puede ser el departamento de sistemas, ¿no? Acá deberíamos empezar a pensar el impacto para cada actor. Por una cuestión de tiempo, vamos a centrarnos solamente en los alumnos. Nosotros pensamos en 3 impactos, ¿no? Por un lado, ser originales, poder obtener inspiración, ¿sí? Poder inspirarnos, digamos, no se me ocurre nada, no sé cómo empezar. Bueno, venía a un lugar en donde pueda surgir una mejor idea. U otra puede ser, bueno, no tengo muy en claro qué quiero hacer, podría continuar el proyecto que hizo otro, ¿no? De alguna manera, y tomando solo como ejemplo el ser original, ahí empezamos a pensar sí en los entregables, ¿no? El primero, claramente, no es un entregable, como yo decía antes, no es un entregable de software, pero digo, de alguna manera puedo tener que cargar, digo, si quiero ser original, puedo consultar historia y bueno, los últimos 10 años de proyecto, tenerlos digitalizados en este sitio, ¿no? Después poder consultar los proyectos por en qué tecnología se construyó o qué dominios de problema atacó o quiso resolver. Y también puede ser otro feature interesante, es contactar a aquellos que participaron en ese proyecto, ¿no? Sean tanto los alumnos o los docentes. ¿Sí? De esta manera, lo primero, que es el objetivo, es después lo que nos va a dar nosotros los indicadores, o sea, cómo vamos a medir el impacto que está teniendo el proyecto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de mi producto? Si nosotros quisiéramos mejorar las ideas del proyecto, deberíamos buscar algún indicador que justamente nos diga si estas están mejorando o no. Por ejemplo, debería ser por ahí un indicador cualitativo, ¿no? Pero como eso es medio difícil, bueno, puede ser que haya mejores calificaciones, o sea, que obtengan una mejor nota al final, o que invirtamos menos tiempo en acordar la idea, ¿sí? En vez de estar, no sé, hoy tardamos 4 o 5 semanas, queremos tardar menos y vamos viendo cómo eso se va logrando en el tiempo, ¿no? Y como decíamos, de alguna manera, lo que vamos haciendo va generando impacto y ese impacto es en las personas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo cambia el comportamiento y lo vamos midiendo con los indicadores. Y en definitiva, en función de los comportamientos que nosotros querramos cambiar, vamos a decidir en qué invertir, ¿no? Ahí, chicos, alguien tiene el micrófono abierto, perdón, ¿eh? Ahí lo ¿En desactivé, qué? Fede, sí. Gracias. ¿En qué No. vamos a invertir? Invertir no solamente en términos de dinero, sino también en tiempo, ¿no? En qué cosas le vamos a poner foco y qué cosas vamos a hacer antes que otra, ¿no? Como verán, entonces, si este mapa estuviese completo, a mí me permitiría, de alguna manera, haber tenido una conversación con los distintos involucrados en la construcción del producto y tener claro un primer mapa y tener identificadas aquellas cosas que entendemos que tienen más valor, qué impacto van a tener, en quiénes y cómo vamos a medir que ese impacto ocurra, ¿sí? La otra técnica que nos parecía interesante compartir es la de Story Mapping, ¿sí? También es una herramienta visual que nos permite, de alguna manera, poder identificar las historias de usuario en una mirada más de flujo, ¿sí? O sea, qué actividades hago para lograr mis objetivos y también identificando esas actividades, cómo se van descomponiendo en distintas tareas o subtareas, ¿no? Esto que dice acá, tareas o subtareas, algunos otros, y yo estoy bastante de acuerdo, pero tengo que elegir una palabra, es la tarea podría ser una épica y la subtarea una historia de usuario, ¿no? Pero quedémonos con el concepto que vamos de lo general, o sea, grandes funcionalidades, que son las actividades, son los rectángulos celestes que ven en la figura, y cómo se van descomponiendo en cosas más pequeñas, y después las ordenamos en 2 ejes. De izquierda a derecha, en el tiempo. O sea, y ahora vamos a ver en un ejemplo, cómo va sucediendo esto en el flujo que sigue el usuario para poder cumplir la actividad. Y después, de norte a sur, digamos, de arriba a lo más prioritario, qué son las cosas que entendemos más importantes que otras. En la medida que tengamos ese orden, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo,
Eso nos permite empezar a hacer slicing, o sea, ver cómo vamos cortando el producto y de alguna manera planificando los releases. O sea, nos permite, en definitiva, empezar a entrar en una actividad más orientada a la planificación, ¿sí? Esto, van a ver que hay dos líneas horizontales, van separando, en este caso, en 3 releases, ¿no? Y en cada release, en definitiva, estamos identificando el impacto que queremos lograr. Ahora se los paso a contar continuando el mismo ejemplo que teníamos antes. Yo como actor voy a querer consultar los proyectos que haya en este sitio de proyectos, ¿no? Y para poder hacer eso, y ahora me paro en las tarjetas rosas, primero voy a tener que identificarme, decir quién soy, después voy a poder descubrir proyectos, o sea, navegar en los proyectos que haya cargado, y finalmente decidir qué proyectos quiero seguir, ¿no? Eso es cómo se va dando la actividad en el tiempo. Y después, en términos de prioridad, no, esto es solo un ejemplo, esto lleva una discusión bastante larga, digamos, y no nos alcanzaría el tiempo, pero bueno, para identificarme puedo autenticarme contra la base de alumnos que hay en la Facu, que es el SIGA, o puedo acceder mediante una registración específica para este sitio. Después, para descubrir los proyectos, puedo verlos en modo de lista. Si están clasificados en categorías, puedo navegar las categorías. Pueden darme sugerencias en función de aquellos proyectos que estén más seguidos. Después puedo buscar, en vez de ver listas, puedo buscar por filtros o buscar solo una cajita, ¿no? Digamos, tipo Google, escribir una caja y que me aparezcan proyectos. Y después, al momento de seguirlos, puedo marcar favoritos, puedo pedir que me alerte ante novedades sobre estos proyectos que marqué como tales, y también puedo sugerirme otras cosas en función de mis preferencias, ¿no? Esto sería, de nuevo, un ejemplo, y de alguna manera tenemos cosas más generales a cosas más particulares. Si ahora nos tomamos el trabajo de hacer slicing de esto y pensar en releases, este es solo un ejemplo, y de hecho esto podría ser una discusión. Digo, miren, en la primera versión de este sitio quiero poder autenticarme con la base de alumnos, o sea que me aseguro que entran solo alumnos de UTN y ya sé quiénes son, que van a poder ver una lista de proyectos, ¿sí? Y que van a poder marcar los favoritos. Eso sería como el primer release. Lo interesante en el release, como cualquier actividad de planificación, es que entran a jugar aquellas cosas que yo determino como importantes, mi capacidad de hacer, o sea, porque por ahí alguien me puede decir, bueno, el release 1 quiero todo, pero eso haría que el release 1 demore mucho, ¿sí? Entonces elijo el set de cosas que me parecen más relevantes y que de alguna manera me permiten ir aprendiendo y obtener feedback para seguir evolucionando el producto. Nosotros, si tuviésemos una discusión alrededor de esto, y nada, tómenlo solo como un ejemplo, y el equipo dice, mira, yo en la primera vuelta puedo hacer solo 3 cosas, alguien podría decir, che, pero mira, marcar favoritos no es tan importante como poder filtrar los proyectos, ¿no? Que poder tener una navegación más amigable del sitio en la medida que el que accede va a los proyectos. Pero sin embargo, si yo no marcara favoritos, no tendría interacción sobre el sitio. Con marcar favoritos, lo que empiezo a hacer es descubrir qué proyectos empieza la gente a interesarse. Eso es un ejemplo. Digo, este momento lo interesante es, tenemos que de alguna manera empezar a pensar qué producto queremos y qué queremos aprender con este primer release para ir refinando el segundo. ¿Sí? Si quieren alguna pregunta hasta acá, con alguna de las dos técnicas, ya sea la del mapa de impacto o el story mapping. ¿No? Bueno, avanzo. Federico, Vale. no, te iba a Sí. consultar, por ejemplo, hay algunas como actividades o funcionalidades que no parten de alguna, como decir, como alguna padre, como por ejemplo filtros para la búsqueda, o está dentro de lo que sería seguir proyectos. No, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo súper parcial, Gabriel. Perdón, voy un par para atrás. Sí. Cuando yo imagino el producto, fíjate que esto de buscar proyectos sería la tercera caja morada que hay a la derecha. Digo. Hay mucha más actividades. Digo. Esto es solo un ejemplo, algo parcial, que quería usar para ilustrar cómo se usa esta técnica. ¿Sí? Pero digo, siempre Pero, tendrían que tener algo de lo que parten y ahí se va desglosando. No puede ser esa claro. tarea de la nada. No, generalmente tienen que estar, está buena tu pregunta, por ahí esto no quedó claro. Filtros para la búsqueda es parte de descubrir proyectos, ¿no?
Claro, esa era Es eso, la pregunta. es eso. Sí, siempre Sí, tiene que gracias, partir pues de no lo una expliqué, tenés tarea. razón. No. Descubrir proyecto incluye las dos columnas. Trata esto que te decía, de izquierda a derecha, de ir contando cómo es el flujo. ¿Sí? Perfecto, ahora quedó clarísimo. Básicamente es eso. Igual, como decía antes, con el mapa de impacto, lo más importante de este tipo de técnicas no se encierran, no traten de estructurarse mucho, digo. Tratan de poder poner en un lugar común un modelo que nos permita conversar respecto al producto e ir identificando qué cosas queremos hacer. De nuevo, si quieren estas dos técnicas, la primera un poco más abstracta, esta segunda un poco más concreta, son técnicas exploratorias. Ahora, lo que viene después de esto, para empezar un proyecto ágil, bueno, esto lo voy a saltear, después vamos a compartir la presentación, pero básicamente vean que hay una relación entre estas cosas. Digamos que de alguna manera el mapa de impacto y el story mapping se cruzan con algunas cosas, pero yo lo que les quiero contar que a partir de esto vamos a empezar a construir el backlog de producto, que en definitiva va a ser el artefacto que nos va a guiar o torturar dentro del desarrollo del producto, ¿no? Partiendo de algunas de las técnicas que vimos recién, hay otras también, o podemos combinarlas, empezamos a armar este backlog, que básicamente es descubrir tarjetitas, ¿sí? O sea, cosas, ítems, que vamos a empezar a recolectar y poner un espacio común que después iremos priorizando y ordenando en la medida que vamos ejecutando el proyecto, ¿no? El Impact Mapping tiene como principal ventaja esto que decíamos antes, que nos permite ver claramente cuáles son los actores y a partir de los comportamientos que quiero modificar, cuáles son las funcionalidades que tengo que implementar, ¿no? Mientras que el Story Mapping no está tan centrado en los actores, sino más en el flujo, y esta posibilidad, como vimos recién en el ejemplo, nos da mejores herramientas para pensar en el release, ¿no? Que en definitiva nos va a marcar el ritmo de trabajo. Y el primer release debiera ser nuestro MVP, ¿no? Nuestro mínimo producto viable, aquella cosa que construyéndola e implementándola al usar a nuestros usuarios nos va a dar más información. El backlog de producto, igual conectando con la pregunta que hacían antes, aparte de estas cosas que es funcionalidad, va a tener otros ítems, ¿no? Los ítems del backlog pueden ser, en el caso que ya el producto estuviese en producción, pueden ser defectos, puede ser trabajo técnico. Cualquiera de ustedes podría haber preguntado, che, uní las tarjetitas del Story Mapping, pero me dijiste implementar un sitio de búsqueda, che, no tengo la base de datos, no instalé el stack, digo, no tengo un server, digo. Claramente hay trabajo técnico que se desprende de las funcionalidades, ¿no? Y también, cosa que suele pasar, es la necesidad de aprender algo, ¿no? Y esto de adquirir conocimiento son tareas, digamos, que tienen que estar en el backlog. Lo que va a pasar es que si lo que vamos a trabajar de forma más inmediata está en la parte superior del backlog, eso va a tener un tamaño más chico. ¿Por qué? Porque lo fuimos refinando, fuimos entendiendo qué es, y de alguna manera eso después nos va a permitir, de nuevo, tomando como ejemplo Scrum, entrar en el ciclo de planificación del sprint, ¿no? Yo no voy a poder planificar cosas muy abstractas, ¿no? Digamos, en el ejemplo que veníamos recién, aquellas cosas que ya identificamos como tarjetitas grises, y medio que nos animamos a decir si las podemos hacer o no. Aquellas cosas que estaban con una tarjeta rosa o celeste aún, que hablaba de un proceso, son aquellas cosas que para poder empezar a planificarlas, tenemos que descomponerlas en cosas más chiquitas, ¿no? Es una actividad de refinamiento. Ahí le dejamos un link para que después puedan ver eso. Y básicamente las funcionalidades se pueden escribir como historia de usuario, como casos de uso, sí, en modo narrativo, ¿no? Después verá cada uno en función del dominio que esté atacando. Fede, hay una pregunta. Sí, por favor. Te la digo y después que abra el micrófono la persona que preguntó. ¿Cómo deberíamos manejar las tareas no previstas que surgen luego de atacar otra? Y también las que quedan deprecadas del backlog por otro motivo. Sí. Digamos, sobre la primera, no es parte de esta charla, pero básicamente aquellas cosas que aparecen se tienen que incluir en el backlog. Y, digamos, el ciclo de planificación de nuevo de Scrum es en cada sprint y sería una cuestión a planificar en el próximo sprint. Si no fuera así, si fuera algo
me para el proyecto, o si el producto está en producción, tengo un incidente grave, tendré que dejar lo que estoy haciendo y en ese momento el equipo decidir quién se encarga de esa tarea y atacarla. Ninguna técnica, ya sea de cualquier técnica de gestión de proyectos o gestión de trabajo, ni siquiera de proyectos, está preparada para lo impredecible. Tenemos algunas cosas que sabemos que pueden pasar y algunas que van a empezar a aparecer y hay que tratar de manejarlas. Pero debería ser parte de alguna manera del backlog. Y la segunda, que ya me lo olvidé, ¿me la repetís, André? Sí. Dice que no tiene micrófono, Rodrigo, así que te la vuelvo a decir, Fede. Y también las que quedan deprecadas del backlog por otro motivo. ¿Cómo se hace para manejarlas? Dice, ¿no? Generalmente le quedan deprecadas si hay una, digamos, eso es muy a gusto de cada uno, o sea, os pueden quedar en el backlog con un tag que indique eso, o esta la que me gustaba a mí, borrarla. Digo, también mantener las cosas simples ayuda. Nazareno dice que tiene una observación, una de las cosas que plantean es que antes de un primer release lo ideal sería hacer un working skeleton, es decir, priorizar todas las integraciones posibles cuanto antes para que fallen lo antes posible. No sé Totalmente. si querés, NASA, abrir tu micrófono. Vale, charlemos. Buenas, ¿qué tal? No, exactamente eso, que una de las cosas que plantea Alistair justamente es al plantear un release, tratar de hacer un working skeleton, tratar de hacer todas las integraciones que puedan llegar a existir para atacarlas urgentemente y que surjan todos los problemas rápido. Porque si uno deja las integraciones para lo último, van a empezar a fallar más tarde y posiblemente se demoren las entregas. Totalmente, es una técnica bastante conocida, en lo particular creo que para algunos proyectos se aplica más que para otros, y a mí lo que me parece siempre interesante en cualquier técnica de gestión que usemos, si las integraciones fueron un riesgo y tendría que atacarlo lo antes posible, ¿no? Digamos, si yo fuera a integrarme con cosas, digamos, con una API que yo usa todo el mundo, posiblemente no use enfoque NASA, pero está muy bien, seguramente. Creo que también por eso, en parte, estas técnicas de Scrum, ¿no? Un equipo multidisciplinario, no es que hay un equipo funcional que decide, por ejemplo, cuál es el story map y cuál prioriza el backlog, sino que entre todos y se van echando cuestiones técnicas, ¿no? Gracias. Le voy a poner no, de nada, gracias a vos por la pregunta. Voy a poner un poquito de velocidad, chicos, porque estamos medio jugados con el tiempo. Esto que hablamos antes, lo nombré, yo creo que todos los conocen, si no por las dudas, es nuestro primer release, debería ser el MVP, que básicamente nos va a servir para maximizar aprendizajes en la primera iteración, donde hay mayor grado de incertidumbre, y evitar hacer cosas que por ahí no necesitamos, ¿no? Digamos, volviendo al ejemplo que decíamos, nosotros nos imaginamos cómo sería el flujo del usuario una vez que tuviera este sitio web de proyectos. La verdad que es solo eso, es lo que nos imaginamos. En la medida que pongamos la solución a funcionar y el producto en manos de los usuarios, iremos confirmando algunas suposiciones o cambiando la estrategia en función de lo que aparezca, ¿no? Y de nuevo, esta cosa de hagamos aquello que sea más simple, ¿sí? Lo más barato posible, lo que compre información más barata, ¿sí? Y siempre validando con nuestro cliente. Esto también se lo sugerimos ahora para el proyecto de ustedes, ¿no? Digamos, traten de tener un release funcionando, que se pueda usar y vayamos entre todos confirmando el producto que queremos tener, ¿no? A veces, y muchos contextos pasan, por ir el primer producto ni siquiera es software, por ir el primer producto es otra cosa. Es una encuesta, el primer producto es una actividad para poder jugar en una pizarra con la interacción con un supuesto sistema. Digo, eso va a depender mucho del contexto de proyecto que tengan. Finalmente, esto lo conocen todos, pero para nosotros es muy importante remarcarlo, es el concepto de incrementalidad, ¿no? Todo esto que hacemos nos permite no tener el mejor chasis del mundo con la mejor amortiguación, sino por ahí tener una bici que nos permita movernos e ir capturando valor, ¿no? Por eso tenemos el ejemplo, el slicing que habíamos hecho, trataba de tener algunas cosas que permitieran que el producto sea usable, ¿no? Si yo, de nuevo, volviendo al ejemplo, hacíamos el mejor módulo de identificación del mercado para que pueda conectarme con el sistema, con la base
de autenticación de la Facu, o que pueda registrarme, o que pueda entrar con Google o con Facebook, por ahí no me permitía ir creando otras funcionalidades que permiten tener un producto usable por el cliente, ¿no? Por el usuario. Fede, hay una pregunta de Guido, Sí. dice, ¿hay un solo MVP para todo cada release? El MVP es el primer release. Después que básicamente serían sinónimos, ¿no? De nuevo, acá entran los grises por ahí, según por ahí uno de ustedes trabaja y dice, no, mirá, donde yo hago las cosas, el primer release nunca va al usuario, es algo interno. Bueno, en ese caso será el segundo, ¿no? Digo, pero si el primer release que pones en manos de tus clientes es el MVP. Pero creo que la pregunta viene si es que el proyecto tiene un solo MVP o cada release que contemple, digamos, el proyecto serían MVPs. No, por eso es medio tramposo el nombre, digamos. Vos podés tener N releases, la primera release que pones en manos de usuarios es el MVP. El MVP siempre es el mismo producto viable para un producto, es uno, el primero que usan los usuarios. Después, si hicieron una reingeniería de ese producto, puede llegar a hablar otro MVP, pero no, básicamente es lo mínimo que quiero poner. Yendo a este gráfico, sería la patineta. El MVP es la patineta. ¿Sí? O el skate, Perdón que o el longboard. interrumpa sin chat. Está clarísimo, el MVP es el primer release. Ahora, la patineta, el monopatín, cada uno sería como un producto así viable en cada release. Son distintas releases, claro, cada release es un producto viable, no es el mínimo, si querés, pero es sutileza, chicos. Lo importante es que se lleven que el concepto de incrementalidad, de ir generando releases, pero que siempre la release sea completa, que sea usable, que no sea como en la parte de arriba, una rueda, el chasis y la rueda, la carrocería y sin volante, que no puedo hacer nada. Digo, por ahí, para otro tipo de construcciones, claramente como la del auto, es súper entendible porque tienen otra dinámica en el software que vamos descubriendo, y más si estamos largando un producto innovador. Justamente eso, tenemos que ir comprando aprendizaje y el aprendizaje se va poniendo en juego a medida que se va usando, y aparte entregamos valor rápido, ¿no? Es un poco el foco. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahora no, Fede, no hay ninguna de chat. Si querés pasamos a la parte 2. Si querés seguir compartiendo, Fede, y seguimos charlando. Dale, ¿listo? Perfecto. Bueno, bienvenidos. Sí, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a ver un poquito que nosotros estamos del lado de los actores que somos los docentes, ¿no? Entonces vamos a tener que enmarcar nuestro proyecto y nuestro producto en lo que la cátedra espera de cada uno de los estudiantes y de los grupos que forman parte de lo que es la asignatura proyecto final. Por eso con Fede pusimos este título a esta segunda parte, que son requisitos de proyecto que parecerían que no fuesen ágiles, porque nos están solicitando quizás empezar a armar documentos que cuando nosotros estamos con marcos ágiles, quizás no estamos muy acostumbrados a que los tengamos que llenar o completar. Entonces, en esta segunda parte, ahora vamos a pasar a la segunda slide y les vamos a mostrar cuáles serían esos requisitos que tiene la cátedra y que vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Los dos primeros tienen que ver con el acta de proyecto y la matriz de roles y responsabilidades. Vamos a ver cómo vamos a nosotros plantear qué marco de trabajo vamos a utilizar. En este caso, obviamente, los que elijan Ágil van a tener la oportunidad de llenar estos documentos indicando que van a usar este marco. Por eso nosotros como docentes tenemos, digamos, esos entregables que les contaba Federico para ese proyecto, ¿sí? de buscar ese sistema web de proyectos, cómo hacemos para justamente completar estos documentos y que cumplamos con estos requisitos. Los otros dos que siguen tienen que ver con lo que respecta a la matriz de comunicaciones y matriz de interesados. Esto es importante que se conjuguen los dos, porque una vez que nosotros pudimos identificar a los interesados, vamos a poder armar esta matriz de comunicaciones. Luego vienen dos más que acá sí hicimos un ejemplo concreto correspondiente a este ejemplo que les dio Fede de este sistema web de buscador de proyectos, donde tenemos la EDT o WBS, ¿sí? Donde vamos a mostrar los principales entregables que tiene nuestro proyecto
y vamos a estar justamente impactándolo en lo que es el cronograma del proyecto. Ustedes se preguntarán por qué necesitamos un cronograma de proyecto. Si se quedan, van a saber por qué. ¿Sí? Vamos a las otras dos. Las otras dos tienen que ver con un tema de informes de avance y tableros de control que les van a servir a ustedes como equipo de proyecto y a nosotros como docentes para ir viendo estas lecciones aprendidas que les iba diciendo Fede, ¿no? ¿Qué pasa si nuestro producto mínimo viable quizás no llegó a tener esa feature que nosotros queríamos, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para ir controlando el avance de este proyecto y de qué manera nosotros como equipo vamos a estar respondiendo a todos los requisitos que tiene la cátedra? Como cátedra también les queremos decir que nosotros vamos a tener distintos requerimientos correspondientes a que vamos a jugar distintos roles, ¿no? Vamos a estar como stakeholder, quizás vamos a estar como clientes, quizás vamos a estar como product owner, ¿no? Dependiendo cada uno de estos roles, ustedes van a tener que poder llegar a cumplir con estas cosas que les decíamos, ¿no? Y ya en la próxima slide vamos a estar viendo lo que tiene el acta de proyecto y la matriz de roles y responsabilidades. Dentro del acta de proyecto vamos a tener distintos ítems que nos van a servir para empezar a identificar el equipo de proyecto. Y eso es la organización del proyecto. Es un ítem muy importante porque aquí vamos a estar poniendo los roles que vamos a tener nosotros como equipo de proyecto. Esto quiere decir que sí o sí, si elijo un enfoque ágil, voy a tener que identificar al Scrum Master y al Product Owner, y cuando ustedes tengan que, digamos, tener este rol dentro del proyecto, es importante que lo puedan realizar tal y cual lo indica el marco de trabajo, ¿no? El Product Owner con sus roles y responsabilidades, igual que el Scrum Master, ¿no? Siguiendo un poquitito más, tenemos uno más que tiene que ver con los entregables. En este ítem vamos a estar identificando todos los artefactos propios que corresponden al marco de trabajo que vamos a utilizar. En este caso Scrum, los más importantes tienen que ver con el Product Backlog y el Sprint Backlog, donde vamos a estar haciendo todo lo que les comentó Fede, ¿no? Respecto al Product Backlog, que es un elemento vivo que cada vez que nosotros tengamos que agregarle algo va a estar modificándose, ¿sí? Respecto al otro ítem que tenemos dentro del acta, tiene que ver con el enfoque de implementación del proyecto. Recuerden que este trabajo práctico está enmarcado dentro de lo que es el proyecto y el producto, ¿no? Entonces se va a estar evaluando tanto lo que es la gestión del proyecto como lo que es la gestión del producto, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Yo podría utilizar un enfoque de implementación de proyecto distinto a lo del producto? Se podría hacer, sí. ¿Podría utilizar los dos enfoques iguales? Sí. Siempre y cuando ustedes puedan, dentro de este enfoque de implementación del proyecto, optar por qué marco ustedes utilizan, ¿no? En este caso, el marco ágil, Scrum, ¿sí? Que va a tener N sprint, ¿sí? Ahí lo pueden ir colocando dentro de lo que es el enfoque. Después, pasando al siguiente entregable, tiene que ver con la matriz de roles y responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener los principales roles que van a estar jugando dentro de mi equipo y las responsabilidades que tiene cada uno cuando vaya a hacer estos entregables, ¿no? Y ahí vamos a ver la primera, ¿sí? Que era, como les decía, la organización del proyecto. Está muy orientado a lo que es la organización del proyecto, del acta de proyecto, porque tenemos, como dijimos, los principales roles. Después seguimos un poco más, tiene que ver la relación con los entregables, ¿no? Acá se vuelven a identificar los artefactos propios del marco de trabajo, en este caso el Product Backlog y el Sprint Backlog. Y el match que se realiza entre la matriz de roles y responsabilidades es entre entregables y roles que hacen las tareas asociadas, ¿no? Estas tareas asociadas tienen que ver con que, por ejemplo, el Product Owner seguramente va a elaborar el Product Backlog, y el equipo de proyecto va a participar en esa elaboración. Entonces acá es importante que nosotros podamos ir haciendo ese match entre entregables y roles asociados a ese proyecto. Pasamos a la siguiente, donde tenemos ahora sí la matriz de interesados y comunicaciones. Primero vamos a ver comunicaciones. Acá vamos a estar viendo los eventos, o sea, los principales mensajes dentro de lo que es el marco de trabajo. En este caso es importante que nosotros podamos detectar tanto las reuniones que vamos a tener dentro del marco, como las daily meeting, como
las Sprint Reviews, ¿sí? Las diferentes reuniones que ustedes conozcan dentro de lo que es el marco, que lo puedan realizar dentro de esta matriz, ¿no? La retrospectiva, ¿sí? En el primero habíamos dicho el evento de lo que es el inicio del sprint, y más allá de que ustedes llenen estos documentos, que sean conscientes de que tienen que realizar estas diferentes cosas que están, ¿no? Estas diferentes reuniones que tenemos. Si nosotros vamos a adoptar el marco ágil para poder realizar nuestro proyecto final, que fue tan ansiado y tan esperado durante años, y que tenemos la posibilidad de poder elegir nuestro marco de trabajo, seamos inteligentes y usemos todo lo que está a nuestro alcance y lo que nos da justamente este marco correspondiente a lo que es Scrum. Si tenemos las reuniones de retrospectiva, hagámoslas. Si tenemos las daily, lo mismo, porque les van a servir tanto a ustedes como a la cátedra para que el proyecto pueda terminar en tiempo y forma, ¿no? Y que podamos tener un producto que sea acorde a lo que ustedes definieron en su momento, ¿no? Dentro de lo que es la matriz de interesados, acá sí van a estar justamente los principales stakeholders que va a tener el proyecto, y la influencia e impacto que van a tener dentro del proyecto. En este caso seríamos los profesores asignados al proyecto y el equipo de desarrollo correspondiente a que ser para... ¿Se escucha ahí? Me dice Gabriel que se entrecorta. ¿Puede ser? A mí también, pero pensé que era mi internet. Ahora estoy. ¿Se escucha ahí? Sí. Soy Ahora yo, sí. ¿no? Ahora se escucha. Ahora sí. Sí, André, ahora sí. Bueno. Sigamos, se llega- Si no, saco la cámara un cachito. A ver, ahí está. En estas principales estrategias vamos a estar viendo justamente las que corresponden a la gestión de estos stakeholders, ¿sí? Con el manejo de las distintas expectativas que tienen estos interesados, ¿no? Por ejemplo, manejo de expectativas a través de las distintas reviews que vamos haciendo. Esto es importante que ustedes puedan comprenderlo porque es una de las partes fundamentales que tiene un proyecto cuando estamos hablando de interesados y justamente cuando elegimos un marco ágil, ¿no? Cuando nosotros decimos que los usuarios están por encima de cualquier tipo de otra cosa que nosotros querramos hacer como funcionalidades y demás, ¿no? Bien, seguimos con lo próximo que tiene que ver con la WBS y el diagrama de Gantt o estructura de trabajo, ¿no? Acá en la WBS repetimos lo mismo, van a estar identificados los artefactos propios de este marco de trabajo. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de estos entregables hay una trazabilidad, ¿no? Es una trazabilidad que tiene que estar justamente desde el llenado del acta de proyecto hasta todos los entregables que forman parte de este proyecto. Ustedes se preguntarán, pero esto es documentación extensiva, estamos como quizás en una contraposición a lo que indica el marco ágil, pero el marco ágil en realidad no te dice que no documentes, ¿sí? Estos documentos sirven justamente para que puedan ser ese ADN del proyecto, ¿no? Y que de alguna forma ustedes puedan ver de qué maneras vamos trabajando a medida que queremos mostrar ese producto funcionando. Seguimos un poquito más en lo que respecta a esa WBS, acá vamos a tener las etapas o fases. Esto quiere decir que vamos a tener una relación entre el ciclo de vida y los distintos entregables que tenemos dentro del proyecto. ¿Sí? Entregables, para el que no sepa, son cosas tangibles que le vamos a dar, en este caso a la cátedra, y ustedes van a tener para poder hacer, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, N Sprint, vamos a tener N entregables de producto. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo, así se ve mejor. Pasamos un poco más a lo que es el diagrama de Gantt. Una vez que tenemos justamente estos entregables, van a estar definidos estos entregables por cada uno de los sprints que tenemos, ¿no? Una vez que nosotros definimos la WBS, vamos a tener estos sprints definidos, y por cada sprint, qué entregable voy a tener asociado a ese sprint, ¿sí? Y como segundo punto, seguramente que vamos a tener la duración, ¿no? Asociada, y la duración total del proyecto, identificando la duración de cada sprint y por consiguiente la del proyecto. Por ejemplo, un sprint 1 de 15 días. Pasamos al ejemplo, ¿sí? En ese ejemplo vamos a ver
lo que decíamos con Fede, fíjense, el primer nivel tiene el nombre correspondiente al proyecto, que dice sitio web proyectos UTN. Como primera etapa, ¿sí? Vamos a tener la documentación inicial del proyecto, donde vimos, por ejemplo, el acta de proyecto, la matriz de roles y responsabilidades, el roadmap. Fíjense que son todos entregables asociados a este marco que estamos hablando, ¿no? El roadmap y el product backlog. Después vamos a tener un release 1, en ese release 1 tenemos, por ejemplo, el sprint backlog, las historias de usuario, ¿sí? El documento de arquitectura versión 1, y después 3 módulos distintos, con distintas versiones, ¿no? Módulo de identificación versión 1, con la autenticación. Si volveríamos para atrás en la presentación, era lo que les decía Fede con ese impact mapping que habían visto, ¿no? Después el módulo de búsquedas con la lista de proyectos y el módulo de seguimiento. Después en una release 2 vamos a tener el sprint backlog correspondiente a esa release y el módulo de búsquedas con una versión 2 con 2 features distintos, ¿sí? Pasamos a la siguiente y vamos a ver cómo hacemos para pasar esto a lo que es el ejemplo de Gantt. Obviamente que esto es parcial, ¿no? No es el Gantt completo de ese proyecto porque no llegaríamos con el tiempo. Fíjense, por cada sprint lo que les decíamos, tenemos los entregables asociados y al final de cada sprint, cada uno de esos entregables, digamos, entregados en tiempo y forma. Pasamos a la siguiente y ahí vamos a ver cómo está en el gráfico, ¿no? Fíjense, sprint de 15 días, cada uno con sus principales entregables asociados, ¿sí? Y con el nombre correspondiente. Sprint 0, la gestión del proyecto, sprint 1, identificación, y el sprint 2, búsqueda y seguimiento. ¿Sí? Importante que ustedes puedan ver justamente este ejemplo, porque les va a servir para cuando tengan que hacerlo para proyecto final. Seguimos, si querés. Fede, no sé si hay dudas o consultas. Por ahora no, ¿no? No, André, por ahora no. Gaby, sí. sí, no te iba a consultar, tomando también en referencia a una consulta que hicieron los compañeros antes de posibles entregables o cuestiones que se lleguen a detectar avanzado una vez el proyecto. Eso quiere decir que entonces el WS también es como que está vivo y puede haber más de una versión, ¿verdad? Mira, cuando vos te referís a lo que es la versión, la idea sería que ustedes puedan, de alguna forma, los principales entregables detectarlos, ¿sí? Y esos principales entregables seguramente en alguna forma después varíen. El tema es que esa WBS tiene que estar completa una vez que se finalice el proyecto, ¿se entiende? Porque si vos, ponele, detectás un entregable, ¿sí? Y lo detectás después de 2 meses de haber empezado el proyecto, hay algo que no está bien. ¿Se entiende, Gaby? Porque justamente si Sí. vos no detectás tempranamente los principales entregables, después no vas a poder hacer el diagrama, por ende te vas a atrasar en lo que es el proyecto, ¿sí? Seguro, sí, me va a fallar la planificación y todo, tal cual. Exactamente, Está todo exactamente. Pero ¿por qué tenemos que planificar acá? Porque tenemos una fecha de corte, no podemos estar con proyecto final hasta el año que viene, ¿sí? Necesitamos una fecha de corte que será seguramente en noviembre y ahí ustedes les damos desde abril hasta noviembre para hacer un proyecto que se adecue a los requerimientos que tiene la carrera, ¿no? bien, correcto. Y después te quería hacer una consulta, porque a mí en lo personal no me quedaba bien claro, esa relación que se veía entre el rol, por ejemplo, del Product Owner y los Sí. entregables que desarrollaba. Eso es algo que nunca me quedó. Sé que te estoy llevando quizás muchas diapositivas para atrás. Sí, no, eso tiene que ver con las responsabilidades o las tareas que tiene cada uno de los roles. Dentro de un equipo de proyecto, más allá de que sea un equipo autoorganizado y autogestionado como es Scrum, es importante que cada uno tenga un entregable asociado, ¿sí? Para poder después estimar el esfuerzo de cada uno de ellos. Por eso decíamos que el Product Owner quizás haga el Product Backlog, ¿sí? Es de esperar que haga eso. El PM quizás haga el diagrama de Gantt, el PM quizás haga el acta de proyecto, ¿sí? Bien, ¿Se ve, Gaby? Si no, cualquier sí, cosa... no, se ve clarísimo. Después tendré que chusmear un poco a ver de qué se tendría que encargar cada uno de esos. Sí, por eso eso lo charlan en equipo y después vemos, ¿no? Pero sí. Bueno, sí. yo en lo personal no tengo claro el Product Owner cuáles entregables o qué documentos debería completar. El PM sí, más o menos tengo claro, pero claro. bueno, eso después lo veré yo en particularmente. Gracias, Andrés. No, de nada. Igual
Andrés, si me permitís un Sí, segundito, Fede. está bueno lo que traía Gabriel recién. Nosotros en el seminario de hoy tratamos de dar un enfoque bien práctico. Hay un montón de material de referencia respecto a lo que es prácticas ágiles. De hecho, en el canal de YouTube de Proyecto Final hay un seminario que hicimos hace un tiempo y van a poder repasar un poco los roles de Scrum. Y si no, de último, la guía de Scrum es bastante corta, creo que está, no sé la última, pero siempre está alrededor de 20 páginas, digamos, algo bastante sencillo. Pero el enfoque de hoy, queríamos dar un ejemplo práctico, más allá de estos recursos que les conté recién, abierto a nosotros a que nos consulten lo que quieran, vía Slack, mail o lo que prefieran. Gracias, Fede, por la aclaración. Seguimos un poquitito más. Vamos con los dos últimos que tenían que ver con lo que es tablero de control y lo que respecta a informes de avance. Primero vamos a ver los informes de avance, ¿sí? Acá vamos a estar poniendo lo que vamos a hacer en la entrega que le vamos a hacer al docente de nuestro proyecto. Todas las clases ustedes van a tener que mostrar un informe de avance. Allí están identificados justamente los principales entregables en los que estuvieron trabajando. Fíjense que se parece mucho a un enfoque ágil, por eso con Fede les queremos como inculcar que sería bueno que ustedes elijan un enfoque ágil para trabajar, porque justamente se dan todas las condiciones para que se pueda realizar, ¿no? Siempre y cuando ustedes tengan el conocimiento correspondiente. En el segundo punto estamos poniendo lo que vemos en proceso dentro de este informe de avance, los entregables que van a estar elaborando, ¿sí? O que están haciendo, y por último, tiene que ver con lo que van a hacer a futuro. En este caso tiene que ver con los próximos pasos y lo que van a entregar para el próximo encuentro que se tiene dentro de lo que es el seguimiento que van a tener de cada uno de los docentes auxiliares correspondientes al proyecto que tienen. Y tenemos tableros de control, que estos son bimestrales, donde van a estar mostrándole al curso en general, esto quiere decir que van a exponer en la clase cuál es la situación actual que tienen, ¿no? Indicando, por ejemplo, si utilizan un marco ágil, el sprint actualmente en curso y el grado de avance de los entregables asociados, ¿no? Y con un porcentaje y demás. Después van a estar indicando un semáforo, esto tiene que ver con los desvíos, si es que tienen, ¿sí? Identificando los retrasos y los distintos compromisos, o si existe quizás algún inconveniente dentro del equipo, algún problema de comunicación o algo así, ¿no? Los ejemplos de los semáforos son verde, amarillo, rojo, después dentro de lo que es los templates de la cátedra lo tienen para que lo vayan viendo y vayan contando a ver lo que vieron. Y por último, el plan de trabajo y los avances que ustedes tienen, ¿no? Una vez que ustedes terminan de hacer este cronograma de proyecto, van a estar viendo el plan alto nivel, que es casi lo que vimos como el ejemplo, ¿no? Ese plan alto nivel van a estar mostrando lo que son los sprints, ¿sí? Y el diferente avance que va teniendo cada uno de ellos, indicando si se realizaron en forma correcta, ¿no? Qué es lo que van a estar mostrando en ese plan y en esos avances. Bien, seguimos un poquito más, creo que ya estaríamos ahí. A ver, además recordar justamente entregables, si querés anda pasándolo, Fede, y lo vamos diciendo. Todos estos entregables también forman parte de lo que es la asignatura, ¿sí? Tenemos un estudio de factibilidad, allí pueden ver dentro de lo que es la sección factibilidad de calendario, la metodología de trabajo que van a usar y la metodología de gestión definidas. Dentro de la de habilidades y competencias lo mismo, identificar las responsabilidades y habilidades que va teniendo cada uno de los roles dentro del trabajo Scrum, y la matriz de riesgos, esta es muy importante, que Gaby decía en un momento que tenemos riesgos cuando estamos, por ejemplo, interactuando con otro sistema, ¿no? Acá tiene que ver con esto, con las revisiones frecuentes de lo que es el producto, ¿no? Se me van a mitigar los riesgos de una manera más fácil si voy identificando esos riesgos a medida que voy haciendo este producto mínimo viable. Y por último, las lecciones aprendidas, ¿no? Que vamos considerando en cada uno de los sprints y que es importante que nosotros digamos qué hicimos bien y qué podemos mejorar. Después, como última sugerencia que pasa, digamos, a la otra slide, ahí tenemos cómo hacemos nosotros para ir capturando esta actividad que vamos teniendo durante el sprint.
porque si nosotros elegimos un marco ágil, ¿cómo hacemos para indicar todas estas cosas que les decíamos, ¿no? Y bueno, quizás una de las cosas que nosotros les proponemos es que en una hojita escriban estos 3 puntos y que al final de cada sprint puedan capturar el resultado del sprint backlog, ¿sí? Qué cosas terminaron y qué cosas no pudieron terminar, que puedan describir brevemente el resultado de esta review, ¿sí? Por ejemplo, qué feedback recibieron del equipo docente respecto al incremento del producto que ustedes mostraron, ¿sí? Y registrar también lo que aprendieron en la retrospectiva. Por ejemplo, qué problemas tuvieron, qué hicieron bien, ¿sí? Qué hicimos mal, para justamente empezar el otro sprint con estos 3 puntos ya bien definidos y que puedan basarse en esas cosas que tienen que mejorar para justamente sacar provecho a este marco ágil, que la verdad que es muy importante que lo puedan llevar a cabo. Bien, Fede, a ver, ahí prendí la cámara de vuelta, a ver si me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, ¿alguna consulta o duda de esto? Lo di más rápido imposible, ¿eh? Ah, me cansé. Sí, vamos a... ¿Alguno tiene alguna pregunta adicional, más allá de las que fueron haciendo durante la charla? Bueno. Otra vez voy a molestar yo. Que si hay algunos documentos en particular que sí, por ejemplo, formen parte de lo que es una... Cuando se está encarando de una forma ágil, a cuando por ejemplo, te abocas más a lo que es el PMI o algo más estructurado. Si hay algunos entregables o documentos que desistís de completar o al revés. No, lo que pasa, Gaby, es que ponele, si vos elegís un enfoque ágil, mínimamente un product backlog tenés que tener. Sí. ¿Se entiende? Entonces, para alguien que eligió un enfoque que no es ágil, product backlog no va a tener. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes eligen un marco ágil, mínimamente tienen que estar los principales entregables de ese marco que eligen. Y ¿sí? a la viceversa. Y a la viceversa, debiera tener, por ejemplo, los casos de uso, si vas a utilizar un marco que sea, digamos, secuencial, como decías, ¿no? Cascada. Perfecto. Bueno, si no hay consultas ahí, Fede, pueden, conversamos por algún canal de Slack, después lo hacemos, si no, y queremos pasarles estas preguntas, ¿sí? Un ping-pong para terminar y poner en común todo lo que fuimos viendo, ¿no? Paso por el chat, ¿les parece? Porque hacer clic en las pantallas se va a complicar. Sí, sí. Ahí les paso la primera. André, yo dejo de compartir y podés compartir vos para ver los resultados, ¿querés? Sí, claro. Sí, sí. Ahí le damos tiempo para que vayan entrando y vos, André, vayas compartiendo. Sí, sí. Somos un Ahí. montón, ¿no? Somos 181. 181. Se Sí. cayeron solo 9. Vamos. Buenísimo. Bueno, ya la tendencia está clara, ¿no? Está clara, son varios, ¿no? Que Bueno, dijeron que no, 109. la próxima tenemos que poner el ni idea, ese nos va a ayudar. Sí. Ni idea. Sí, claramente los equipos ágiles también planifican, digamos, si se quieren, planifican más con una frecuencia que estaba por el sprint, ¿no? Cada vez que van a hacer un sprint hay una actividad de planificación, más allá de algunas que puede haber en el día a día que son más de coordinación. Algunos dicen de planificación, pero son más de coordinación. Pero básicamente, al menos al final de cada sprint, los equipos ágiles planifican. Tal cual, para ver qué van a hacer en el siguiente, ¿no? ¿Querés pasar al segundo, Fede? Ahí paso por el chat la segunda pregunta. Dale. Respecto a la documentación, acá hay un ejemplo claro,
lo que pasa en la cátedra también pasa en la vida real. Una vez para un cliente tiene un proyecto que uno, más allá que usa un enfoque ágil para la construcción, y el enfoque ágil trata de hacerlo, digamos, está este concepto de hacer solamente lo requerido. Si hay un requerimiento de hacer, por ejemplo, un acta de proyecto o algún documento que tenga ese cliente que es parte de su mecánica de trabajo, en definitiva está entregando valor. Si me pongo finito, está entregando valor, pues nos va a permitir cobrar la factura. Si no, no nos van a pagar. Esta es media tricky, me gusta que esté distinta. Sí, sí. ¿Le puedo hacer una pregunta al que contestó verdadero? Justifique. No. ¿Alguno se anima a levantar la mano del contestador verdadero? A ver, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí está, un valiente, vamos. ¿Por qué contesté verdadero? Bueno, yo trabajé con una metodología ágil que, bueno, que en realidad es SAFe, que es un Scrum escalado, y no teníamos PM, pero sí teníamos toda la estructura de control, que era el Scrum Master, y las fechas las decidíamos entre todos nosotros, y la verdad no. El tema de los recursos, en algunos casos sí se usa menos, porque puedes aprovechar más el tiempo, pero no siempre, y el PM no lo tuvimos. Sí, por ahí si sacáramos PM, esta pregunta hubiese sido más absoluta en el tema de falso, por eso decía que era media tricky, media tramposa, pero sí hay un rol, si se quiere, de poder seguir el marco de trabajo que viene a ser el Scrum Master, aunque no es estrictamente un PM. Pero sí, lo que sí quiero que se queden con la idea es, enfoque ágil per se no significa que va a hacer las cosas más rápido y más baratas, ¿no? Lo que posiblemente sea es un enfoque que para algún tipo de proyectos sea más adecuado, entonces me permita obtener el producto adecuado lo más rápido posible y adelantar la entrega de valor. No quiere decir esto necesariamente que sea más rápido y más barato. Los procesos ágiles en vez de un equipo de 10 son 5. Digo, no es ese el enfoque, ¿sí? Gracias por animarse por exponerse. Vamos con la última. Dale, Fede. Esta parece tricky también, pero vamos a ver. Dice, quienes practican agilidad consideran que la definición de requerimientos y diseños son ceremonias a evitar y que no aportan valor. ¿Qué les parece? A ver. Mira, Fede, 2 contestaron que no. 3. Vamos. Van siendo más. ¿Alguno que se anime a decir por qué? Bueno, yo contesté verdadero, Fede. Te voy a ser sincera. No, estoy muy de acuerdo. Todo lo contrario de un falso está mal. Claro. Ahí está, ahí se animó Facu, muy bien. Yo contesté verdadero también, me parece a veces van un poco en contra de lo que es ágil. Entiendo, digamos, su utilidad, pero muchas veces cuando yo estoy pensando en un proyecto que recién está por arrancar, que digamos que uno ni siquiera no puede tener tan en claro tantas variables como puede ser la gestión de riesgo y todo eso, creo que para mí es mucho más ágil pensar, ir haciendo las cosas iterativamente, como propone, digamos, Scrum, digamos, en cada sprint ir haciéndolo en la marcha, digamos, para mí. Eso es una observación igual personal, pero siento que si estás todo el tiempo documentando, como que se pierde el foco de lo ágil. Sí, está bueno el punto, justamente las preguntas las usamos un poco como disparadores, ¿no? Para charlar. Por ahí si la pregunta, justo me la sacó Andrés.
y me lo olvidé. Pero si la pregunta ajustaron a la redacción es, y mirá, si por ahí en algunos casos me ha pasado para llevar el proyecto, que tenemos un enfoque ágil, y por ahí tuvimos que hacer algunas sesiones de diseño porque teníamos que desarrollar un producto en medio de un contexto de arquitectura complejo y queríamos adelantar eso e invertimos tiempo en eso. Digo, justamente por ahí, si yo tuviese para hacer menos tramposa la pregunta, deberíamos haber puesto distinto en la frase, tendríamos que haber usado distinto el término valor en la frase. Si diseño fuera una ceremonia que aporta valor, digamos una sesión de diseño, o si tuviésemos que especificar algún requerimiento, porque un documento de requerimientos va a servir como mecanismo de comunicación, porque tenemos un equipo remoto con un usuario raro. Han pasado experiencias donde por ahí tenés que optar algunas alternativas distintas y salirte de lo estrictamente ágil, pero siempre lo que debería guiar nuestras decisiones es lo que el equipo necesite, ¿no? Por ahí en algunos casos tenemos que optar por cosas que a priori no parecen ágiles. No sé, Facu, si querés seguimos con la charla. ¿Qué te parece? No, estoy de acuerdo. Creo que a veces también, digamos, como ágil también apunta mucho más a estar más pendiente del cliente y todo eso. Digamos, cuando vos hablas de una documentación, no es algo que le esté aportando valor a tu producto o le esté aportando al cliente. Porque, digamos, Sí. no sé, que yo mañana haga la gestión de riesgo, no es que mi aplicación va a ser mejor y mi usuario va a estar chocho, digamos. No, Como que totalmente. no es eso lo que aporta, por eso no me parece No, tan es ágil. gestionar el riesgo, claramente gestionar el riesgo. De hecho, el riesgo, digamos, puede haber una actividad clásica y tradicional que son buenas de poder identificar riesgos, tener una sesión para eso, y deberían ser parte del backlog, ¿no? Perdón, Pero ahora, algo. Gaby. Sí, en verdad no tenemos que ser tan taxativos y tan tajantes en que si uso una metodología, un modelo, todo lo demás desaparece. O sea, un verdadero PM va tomando decisiones, o un Scrum Master va tomando decisiones con el equipo en función a la necesidad y lo que mejor aporta, ¿sí?, al resultado final, que es alcanzar el objetivo planteado inicialmente, ¿está? Entonces, no es que, bueno, no, si yo elijo ágil, jamás se me tiene que ocurrir hacer un diseño, porque a lo mejor, como decía Federico, requiriese un trabajo para poder, digamos, encontrar realmente el camino correcto, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que ir pensando como equipos de trabajo. O sea, no es esto de decir, bueno, ¿aporta valor? No aporta valor, entonces eso no lo hago, ¿sí? Todo, si en algún momento se pensó en algún instrumento, en alguna herramienta para, digamos, que aporte al equipo de trabajo, a veces a lo mejor al cliente no, pero sí para poder entender los próximos pasos que hay que realizar, bueno, eso siempre va a ser aporte. ¿Aporte a qué? A que sea exitoso el proyecto, ¿sí? Entonces, porque siempre hablamos con esto de aportar valor, no, si no le da valor al negocio y demás, no sirve. No, porque podría no contemplar algún aspecto y ese aspecto sea el punto bloqueante para continuar el proyecto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, de que si esto sí, esto no. Como decía Federico y como decían Andrea, son preguntas disparadoras, pero no es que me tengo que parar en un sí o en un no, ¿está? El equipo decidirá si amerita o no utilizar esa herramienta, ese instrumento, esa documentación. Perdón que intervine. No, al contrario, Gaby, muchas gracias. Fede, yo a raíz también de la pregunta iba a consultar porque ahí hablaba sobre las reuniones. No, Gabriel, se te acabaron los créditos, no puedo preguntar más. Listo. No, dale. No, dale un chiste, metele, Gabriel. Porque la pregunta hablaba también de las reuniones de definición de requerimiento. Entonces, eso me parece que no es algo de lo que te puedas escapar. Porque, o sea, seas ágil o seas cascada, tarde o temprano vas a tener que hacer una definición de requerimiento para bajar a tierra los pasos a desarrollar. Sí. ¿Y cómo lo vas a dividir en los sprints? ¿O estoy equivocado? Es que eso, inclusive, Gabriel, podría llegar a ser que esa definición de requerimiento sea previa a, ¿sí?, el disparador del proyecto. Hay ciertas necesidades que fueron identificadas.
Lo que pasa es que nosotros acostumbramos a decir, definición de requerimientos es la resultante de hacer todo un relevamiento y que tiene un proceso con un tiempo determinado, donde pongo analistas funcionales a, ¿sí? Digamos, descubrir cómo quieren que sea la solución a futuro. Y no, acá está hablado desde digamos, un enfoque general. Una definición de requerimiento podría llegar a ser alguien que dice, che, nosotros tenemos esta problemática y estos problemas y estas, digamos, situaciones, y tendríamos que estar pensando en un proyecto, ¿sí? Y esos son los disparadores y esos requerimientos son los disparadores del proyecto, que después elijo todo con una sesión de story mapping se podría mapear con una sesión de levantar requerimientos, ¿no? En definitiva es eso. Por ahí la mayor diferencia con lo ágil, que ya de nuevo, ágil ya hace muchos años que es más mainstream, pero lo que tiene el movimiento ágil que surge como contraposición de otro, ¿no? Entonces, el péndulo es como estuvo muy marcado para un lado en su momento, pero básicamente lo que trataba de hacer era, che, basta con esto de que hay alguien 3 meses sentado, un equipo, escribiendo un montón de especificaciones, después se la pasa por abajo de la puerta a otro equipo y empieza a construir y al final veo que resulta. Eso es lo que trata de evitar el movimiento ágil. Pero básicamente, esto que decíamos antes, una sesión, por ejemplo, Story Mapping es una sesión que uno podría mapear con lo que clásicamente se decía como identificación de requerimientos o definición, ¿no? Después por ahí la diferencia es que se hace en forma colaborativa y todo el equipo. Y el equipo incluye aquel que codea o aquel que tiene un rol más de negocio. ¿Sí? Igualmente, los modelos así, digamos, de estar 3 meses relevando procesos y después sentándose para darle forma, ya hace muchos años que están en desuso, ¿sí? Total. Digamos, para llegar al modelo ágil es como que uno puede irse de un lado del péndulo al otro o puede estar, digamos, en la mitad, ¿no? Y agarrar y decir, me nutro de ambos modelos, ¿sí? ¿Por qué? Y porque puedo ir descubriendo, armando ciertas cuestiones y ya empezar a darle forma al proyecto y al producto. Entonces, no es que tengo que elegir uno u otro y cerrar, porque no quiero documentar, entonces me voy al modelo ágil, porque no es cierto, o como, digamos, no somos ordenados, no intento usar ágil, me voy al modelo, ¿sí? Digamos, tradicional. No, es cuestión de qué es lo que, digamos, más sanidad al proyecto le va a dar, ¿sí? ¿Cuál es el modelo que es mucho más sano para llevar adelante? Ahí en el chat Magdalena también aportaba un ejemplo y está buenísimo, tal cual, digamos, las actividades de Product Discovery también se podrían mapear con una actividad de definición de requerimientos, claramente es un lindo ejemplo, ¿sí? Digamos, siempre tenemos que tener alguna base de acuerdo. A ver, otra cosa que no pasamos, digamos, también cuando yo adopto enfoque ágil y en algún momento tengo que hablar del alcance. Digo, cuando yo estoy pensando en un release, claramente es una actividad donde estoy de alguna manera fijando alcance, qué cosas sí voy a hacer y qué cosas no voy a hacer, ¿no? Entonces me parece que en definitiva como bien decía Gaby, uno se tiene que nutrir de distintas prácticas, dinámicas, formas de hacer para poder lograr el objetivo. Por ahí la enorme diferencia entre al implementar un framework ágil es que uno está más preparado para el cambio. Y por ahí hace muchos años un enfoque más tradicional trataba justamente de evitar el cambio. Si me pongo muy finito, Scrum también trata de decir, bueno, che, por 15 días, suponiendo que el tamaño de sprint es 15, es 2 semanas, no me cambies nada. O sea, en algún momento trata de hacer eso, pero en una expresión más reducida de tiempo. Nada, eso. Pero no mucho más para decir. Sí, tal cual, Fede, y agregando una última cosa a esto de gestión del alcance, ¿no? También, como decías, ¿qué pasa si tenemos requerimientos que van cambiando a medida que estamos definiendo nuestro proyecto y nuestro producto, y poder ser capaces de gestionar el cambio y de gestionar el alcance y los cambios correspondientes a ello, ¿no? Así que es importante que se lleven eso de esta charla. Les agradecemos por haberse quedado conectados y hacer todas las preguntas, fue muy interactivo, la verdad. Les agradecemos, va a estar subido el video
y la presentación a lo que es el campus virtual, ¿sí? Así que en unos días seguramente que tengan acceso para poder verlo, ¿sí? Gaby, no sé si algo más para decir. No, nada, voy a detener la grabación. Les agradezco, tanto a Andrea como Federico, la presentación, la exposición, la explicación. Y bueno, esperamos que si hubiese más preguntas, que las formulen a través del canal de Slack, como decía Federico. Y bueno, ahora disfrutar el fin de semana. Detengo.